Ahí me dices. Buenas tardes, noches. ¿Se escucha bien? Pues la verdad es que han pasado 3 años de la última visita que Dios me permitió estar aquí, y pues rostros nuevos, y eso siempre ha sido una gran alegría, porque eso habla del crecimiento de la iglesia, pero también rostros muy conocidos que habla de la fidelidad. Así que sí estoy muy contento. Me hubiera gustado más que mi esposa me acompañara, estaba muy animada, ya estaba casi por venir, y pues ahorita ya ve cómo está el tiempo, hay muchas complicaciones con esto de las vías respiratorias, y pues allá por la zona del Bajío los tiempos, el clima es muy cambiante, y como nosotros viajamos continuamente cada semana, pues sí tenemos muchas a veces complicaciones con el clima. Voy a poner este cabo para que no se me resbale, mire. Ya lo traigo para eso, no es para hablar. Para que usted no saque su celular y diga, ay, el pastor sacó su celular, yo también. ¿Quién trae celular? ¿Quién ya lo apagó? Pues apáguelo. Le aseguro que nadie le va a hablar ahorita, y si le habla, no creo que sea tan importante. ¿O sí? ¿Qué será más importante, el que le habla o lo que va a escuchar? Pues entonces apáguelo, o póngalo en silencio, póngalo así en modo avión, ¿verdad? Lo que decía hace un momento el pastor Javier, que además somos muy buenos amigos, ellos nos han acompañado de manera personal por aquella zona, nos hemos visto en diferentes circunstancias, no solamente aquí, en Guadalajara nos acabamos de ver en el desafío del ministerio, y la verdad que siempre ha sido un agasajo estar aquí en Uruapan. Nos hemos ido para Apatzingán, Lázaro Cárdenas, me ha tocado, ¿sí son los hermanos de Apatzingán que ya me conocían? Sí, ¿verdad? Yo ya estuve por allá para que vean que sí estuve. Por aquí hay un representante de Lázaro Cárdenas, ¿sí o no? A ver, ¿dónde? Ahí está. No mencionaron a la hermana República de Lázaro Cárdenas, ahí está. Y también yo ya conocía a Adriana, ¿verdad? Así que muy contento, mis hermanos, muy contento de estar. Y yo espero que ustedes estén contentos también de que yo esté aquí. ¿Sí está contento? Le aseguro que en 30 minutos se le va a quitar la alegría. Entonces vamos a comenzar con esta sesión de trabajo que nos va a llevar al conocimiento un poquito de lo que representa ser un verdadero discípulo de Cristo. El día de mañana la temática va a cambiar un poco, donde vamos a hablar para todos los que estén asistiendo, sobre todo servidores, acerca de la posición que tenemos que tener delante de Dios y la condición verdadera que muchos tenemos delante de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Así que no se pierda las enseñanzas, de verdad se lo animo mucho. Si yo le pregunto a usted en este momento, así a rajatabla, si usted es un verdadero discípulo de Cristo, ¿qué me dice? Como que ya les avisaron cómo soy, ¿verdad? Me gusta su honestidad. Entonces, ¿no hay discípulos de Cristo? Sí hay. Todos son discípulos de Cristo. Porque un discípulo es el que está dispuesto a aprender. Entonces, si yo pregunto si hay discípulos de Cristo, amén. Ahora vamos a ver si realmente son, ¿verdad? Pero sí hay. La primera enseñanza va a ser rasgos de un discípulo de Cristo. Y vamos a irnos a los orígenes, vamos a ver un poco los contextos. Le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Por favor. Yo voy a estar leyendo una versión de Reina Valera, pero actualizada, contemporánea. Tiene un lenguaje un poquito más sencillo. Así que el que lo tenga está bien, si no me siguen la versión que usted traiga. Mire, ¿ya lo tiene? Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar. ¿Quién es él? Jesucristo. Y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
Esto no indica que les llamó de inmediato apóstoles. Estamos hablando que también hay un tiempo entre una situación y otra. Y eso es lo que vamos a ver. Dice en el versículo 14, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, lo primero que vamos a notar es que el Señor tenía un muy buen hábito de orar al Padre. ¿Sí se da cuenta de eso? De estar con Dios. Pasó la noche para tomar una decisión, para recibir el consejo de su Padre. Así fue como Él se atrevió a llamar a 12 de sus primeros discípulos, porque ya había muchos más en el entorno. ¿Para qué los llamó? Para formarlos, capacitarlos y a su tiempo pudieran cumplir la comisión a la que serían enviados. O sea, el Señor empezó a trabajar en estos primeros 12 discípulos. Lo primero que vamos a notar en el carácter de estos discípulos es que eran personas comunes, con muchos defectos, muy pocas virtudes, y el Señor lo sabía. Pero también sabía que había algo en ellos, además de su carácter, de sus necesidades, las necesidades propias de cada persona, porque eran personas que vivían de acuerdo a lo que experimentaban en el día a día. Pero ¿qué notó el Señor? ¿Qué fue lo que le permitió elegir a estos 12? Bueno, discernir un corazón sensible, fértil, donde podría sembrar sus palabras, donde él sabía que algún día encontraría fruto. Y aunque estos hombres no lo sabían, estaban siendo llamados a la obra más grande sobre la tierra, llevar el evangelio de la salvación. Ustedes tienen que estar bien conscientes, hermanos, que todos hemos sido llamados precisamente a la obra más grande sobre la tierra. O sea, no tenemos una simple comisión, tenemos una gran comisión. Ellos tampoco sabían que serían las primicias del propósito de Dios al enviar a Jesucristo a redimir al hombre de su pecado, reconciliarlo con Él, rescatarlo de la condenación eterna. Ellos no sabían nada de esto. En Mateo 2, 28, 18, lo leo yo para que no se distraiga, vamos a ver el momento en que el Señor está por partir a su reino. Dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Cuántas cosas? Todas. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Cuántos? Todos. Hasta el fin del mundo. Lo que podemos interpretar como estaré con ustedes siempre. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que no van a estar hasta el fin del mundo? Pues todos. Pero si estamos conscientes que sea que el Señor venga por nosotros o nos llame, estará con nosotros. Eso sí lo sabemos. Bueno, a esta comisión fueron llamados estos hombres. Entonces, bajo este orden de lo que hemos estado leyendo, Jesús establece primero quién tiene la autoridad. ¿A quién le fue dada toda la autoridad? A Él. Con esa autoridad está delegando una misión, un mandato a quien Él mismo preparó, que además estaban representando la iglesia naciente. O sea, es una misión, o sea, no era cualquier cosa. La encomienda, predicar el evangelio, hacer discípulos, para que esos discípulos a su vez guardaran y pusieran por obra lo que fueron enseñados mientras estuvo con ellos. Nos indica que nuestra labor es dar todo el consejo del Señor a quienes el Señor va poniendo delante de nosotros
para que a su vez ellos se conviertan en esos dadores de gracia. Así fue como estos primeros discípulos, dice, a quienes también luego llamó como apóstoles. ¿Sí sabe lo que significa la palabra apóstol? Enviado. Nada más enviado. No es un título jerárquico, no es una forma especial de mencionar a un hombre religioso, no, simplemente enviado, ¿verdad? Ellos así fue como honraron, obedeciendo su llamado, mostrando desde un principio que un discípulo jamás dejará de ser discípulo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque siempre seguirá aprendiendo mientras esté atento a la voz de su maestro. Nosotros jamás vamos a dejar de aprender. Aquel que considere o piense que de repente ya llegó, que ya la hizo, que ya conoce lo suficiente como para dejar de aprender, en ese momento ya perdió la brújula, en ese momento está perdido, hablando desde el punto de vista espiritual. Así, por medio de ellos, se empezó a extender el evangelio a través de una iglesia redimida. Ellos empezaron a trabajar, predicar el evangelio. Esta iglesia naciente estaba formada también por gente común como ellos, hombres y mujeres de vidas ofensivas a la santidad de Dios, con pensamientos corruptos, con pensamientos rebeldes a su voluntad. ¿Alguien podría decir, está hablando de mí? Sí. De ese tipo de gente está formada la iglesia, mis hermanos, pero bajo una nueva condición espiritual. ¿Se da cuenta del milagro? Y entonces a partir de ahí, estos corruptos, estos rebeldes, estos desechados, comenzaron la obra de llevar el evangelio y hacer discípulos para formar en ellos el carácter de Cristo y a su debido tiempo también proclamar la obra que el Señor consumó en la cruz. Y esto es un gran desafío. A grandes rasgos le estoy diciendo que el discípulo se va a convertir en maestro, que a su vez va a formar discípulos, y esto se va a transformar en un círculo de amor, un círculo de trabajo, un círculo en el cual el Señor tiene que ser honrado. Y es un gran desafío. ¿Quiénes consideran que es un gran desafío vivir la vida cristiana? Mire, por las demandas implícitas al propósito de Cristo en nuestras vidas, para muchos creyentes ser un auténtico discípulo de Cristo no solamente se convierte en un gran desafío, hay en quienes es una pesada carga. Y eso es lo peor que le puede pasar a un creyente, que ser cristiano para ti sea una carga. ¿Pero por qué para muchos se convierte en carga? Porque está de por medio la consagración de una vida en santidad, por ejemplo. Está de por medio la perseverancia en la fe. Está de por medio la negación a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como dijo el apóstol Juan. Y todo esto por naturaleza todavía nos alcanza a distraer, a seducir. Y al estar de por medio, entonces se convierte para muchos en una pesada carga el ser un discípulo de Jesús. Ahí comenzamos a meditar. Y voy a hacer muchas preguntas. Ya ve que yo soy muy dinámico en esto, pero no es para que me contesten, sino para que lo vaya reflexionando. Para alguno de ustedes, la carrera de la fe es una carga, así. Nada más quédese con la pregunta. Ahora, hay una situación que todavía hace que esto se complique un poquito más. Y es la resistencia natural del hombre a sujetar su voluntad a la voluntad y al orden de Dios. ¿A quién de ustedes le gusta sujetarse, someterse? Levante la mano al que le encante que le digan lo que tiene que hacer. ¿Ya ve? ¿Usted cree que a un discípulo le debe gustar que le digan lo que tiene que hacer? Sí.
porque va a aprender a descansar en su autoridad. Y eso es lo mejor que le puede suceder. Pero cuando nosotros nos resistimos a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios y a su orden, entonces tenemos problemas. Sin embargo, bueno, siempre va a haber excepciones. Para quienes son sensibles al llamado que Dios les hizo, quienes son fieles a su palabra, entonces hacen su voluntad, hacen la voluntad del Señor y caminan con Jesús, sin que sus mandamientos les sean carga, porque para ellos es un privilegio que no cambiarían por nada ni por nadie. A ver, ¿con quién estoy hablando? ¿Alguien se identifica con esto? Que los mandamientos de Cristo no les son carga y que al contrario se siente satisfecho, se siente completo, se siente halagado de ser un hijo de Dios. Porque son quienes van a ver la vida cristiana no como una obligación, sino como una necesidad. Y eso les va a permitir caminar en paz con Dios. ¿Y sabe lo que significa caminar en paz con Dios? Significa tener la libertad de poder recibir su palabra, de poder aceptar su voluntad y ser moldeable, sin que esto tampoco se considere una carga. Que levanten la mano los moldeables. Ser discípulo de Cristo, mis hermanos, es mucho más que un intento emocional de sobrellevar una fe religiosa o sostener un comportamiento dentro de los límites morales que marca una sociedad. Una sociedad que en sí misma es permisiva, es relativista. Es el estado de la sociedad que dice, pues en cuanto a mí me parezca bien, pues lo que tú hagas, lo respeto. Ese es el relativismo. Y así se comportan muchos creyentes para no comprometer su integridad o con no comprometerse con la palabra de Dios. Y aceptan lo que el entorno les ofrece todavía. Pero un discípulo de Cristo tiene absoluta convicción que su tiempo, sus fuerzas, sus motivaciones, sus recursos, su talento, en fin, toda su vida ya no le pertenece. ¿Sí sabías que nada de lo que tú eres y tienes te pertenece? ¿Por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre, mis hermanos, nada más por eso. Mire, el milagro de que podamos estar delante del Señor y que ahora podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que tengamos un pasado perdonado, un presente con propósito y un futuro eterno, se logró en la cruz. Y eso es lo que nos permite entender que ya no nos pertenecemos. De tal manera que sabemos que nuestra vida la podemos poner bajo la voluntad y el servicio de quien nos redimió a precio tan alto, sin que nos sea una carga. Un discípulo sabe que las demandas y los mandamientos de Dios forman parte de la protección y el cuidado que el Señor tiene para con nosotros. ¿Por qué cree que los mandamientos comienzan con un no? No hurtarás, no adulterarás, no matarás, no difamarás, no codiciarás. ¿Sí se dan cuenta que comienza con un no? Porque el hombre natural, por inercia, por naturaleza, dice sí. Así de simple. Entonces, los mandamientos de Dios es un cerco de seguridad a tu alrededor para que no hagas lo que el Señor sabe va a pesarte toda tu vida. No trata de gobernarte, no trata de presionarte, no trata de cargarte, te está cuidando, mi hermano, te está cuidando. ¿Y qué pasa cuando me brinco la cerca? Cuando yo transgredo los mandamientos de Dios. Hace rato le preguntaba al pastor, ¿van a quedarse aquí jóvenes y adolescentes? Me dice, sí, qué bueno, me da mucho gusto. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien. ¿No es acaso un mandamiento para protección? Bueno, cuando esos mandatos se hacen carga,
empezamos a querer hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando entendemos este proceso, que la voluntad de Dios, que los mandamientos de Dios son para cuidarnos, bueno, aprendemos a cumplir nuestras actividades habituales. Estoy hablando de la vida en general. Tu trabajo, tu estudio, cómo te organices, todo, lo vas a hacer consagrando tu vida en un sentido espiritual, moral, físico y material, a honrar al Señor, porque le perteneces. Y voy a enfatizar algo. La vida de un verdadero discípulo de Cristo se tiene que hacer evidente fuera del marco congregacional. Más evidente, dije. Las actividades que son al seno de la iglesia. Porque aquí es bien fácil vernos consagrados. Aquí es bien fácil vernos hasta buenos. Voltea a ver a tu alrededor y vas a decir, ay, mi hermano tan bueno. Ay, mi hermano. ¿Sí o no? Voltea a verlos. ¿No se ven muy santos todos? Pero ¿sabe de dónde brilla la luz? En la oscuridad. La luz resplandece en la oscuridad. Aquí no necesitamos más luz. Con ustedes basta. Aunque apagaran la luz, aquí yo estaría ya. En el primer local, creo que la segunda vez que vine, se nos fue la luz. ¿Sí se acuerdan? Prácticamente todo el servicio. O sea, se terminó la alabanza y en cuanto puse aquí, ¡pum!, que se va la luz. Y pues la ventaja de la cosa esta, ¿no? Pues puedo leer. Pero ahí tienen a los hermanos a oscuras, no veía yo a nadie, pues con su celular algunos. Y tenían unos como floreros o pilares y pusieron una vela de un lado, otra vela del otro lado, traían otros 2, 4, no, ya con 4 ya me veo medio raro. Pues va a parecer que me están velando, ¿no? Pero fíjese, se fue la luz y seguimos trabajando con toda confianza. Bueno, estas convicciones, o sea, esta comprensión que servir al Señor y al cuerpo de Cristo es una entrega continua, es una vida apartada de todo lo que ofenda a nuestro Señor, es una vida con la disposición de dar de gracia lo que de gracia sabemos que Dios nos ha dado. Son convicciones que comparadas a los modelos del mundo, pues contrastan, porque la gente en su gran mayoría se limita, por ejemplo, a dar, hablando del dar de gracia, se limitan a dar o a beneficiar a alguien solamente cuando hay un afecto de por medio, obligación o conveniencia. Muy difícil que sea así como con un corazón limpio, ¿verdad? Siempre pensando en que alguna vez habrá una retribución. Y en las leyes del reino no estamos buscando retribuciones, porque ya fuimos ganados, ya ganamos antes con todo lo que el Señor hizo por nosotros. Es por lo que el primer y más importante paso en la vida de un futuro discípulo de Cristo es que exista un cambio radical en su manera de pensar y de vivir. Y eso solamente es posible con el nuevo nacimiento. O sea, un discípulo de Cristo necesariamente primero tiene que nacer de nuevo. ¿Sí lo cree? Tiene que ser un hijo de Dios. Porque en un verdadero hijo de Dios es donde se hacen evidentes los cambios que son resultado de la regeneración espiritual, que le permiten ser sensibles y obedientes a la santificación que el Espíritu Santo va haciendo en su vida, y también es sensible usted a la consagración al Señor. Estoy usando, ya van 2 veces que digo la palabra consagración. Mañana vamos a aprender en el primer tema qué es la verdadera consagración. Mire, Jesús, nuestro Señor, jamás puso una carga en sus discípulos que Él mismo no experimentara. Él denunció a los fariseos y escribas, los religiosos de la época,
diciéndoles: ustedes ponen pesadas cargas sobre ellos, sobre el pueblo, pero no son capaces ustedes de mover un dedo. Estoy parafraseando, no son capaces de sobrellevar nada. Pero el Señor Jesús hizo todo lo contrario. Primero Él experimentó y dio testimonio de este proceso. Por eso, antes de iniciar su ministerio y de llamar a sus primeros discípulos, antes fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto por 40 días para ser afligido en su naturaleza humana, lo cual, aunque doloroso, fue un tiempo propicio para que él fuese fortalecido espiritualmente. Y para eso son los tiempos de desierto, mis hermanos. Tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo de aflicción de la carne, que nuestro Señor transformó en comunión con el Padre. Para eso son los tiempos desérticos, para tener comunión con el Padre. Y esto fue el preámbulo a la obra de redención que habría de consumar. Casi por concluir esos 40 días en el desierto, su cuerpo debilitado, usted se puede imaginar 40 días con sus noches, evidentemente, en el desierto, cuerpo debilitado, un cuerpo con hambre, con sed, con cansancio, y allí en esa condición tan vulnerable, el enemigo aprovecha para tentarlo, lo trata de seducir y hacerlo caer en 3 de las áreas de mayor fragilidad para el hombre. Las necesidades físicas. Mateo 4:3 dice: el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesidades físicas. ¿Ha sido probado en necesidades físicas, en escasez? ¿Sí? Yo sé que sí, pero estás aquí. Espero que haya sido por fe, por resistencia, por perseverancia, por entender que no te puedes dar opciones cuando estás en una circunstancia de ese tipo, sino que tienes que esperar que la gracia de Dios te sostenga. Como cantamos hace rato, tu gracia me basta. El orgullo. Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Qué importante es el conocimiento de la palabra. Le voy a decir por qué. Porque Satanás se la sabe de memoria, pero la usa a su conveniencia. ¿Sí sabía usted que Satanás se sabe de memoria la Biblia? Y la sabe usar a su conveniencia. Pero si usted no establece el conocimiento de la palabra de Dios en su corazón, fundamentado en la verdad, en la dirección verdadera, pues fácilmente va a tener usted problemas y hasta justificar pecado con la misma palabra, que es lo que hacen muchos. La ambición. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y mostrándole todos los reinos del mundo y sus riquezas, le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. ¿Qué nos enseñó Jesús con esto? Primero, la fragilidad del hombre, mis hermanos. O sea, tenemos que ver realmente la lección que nos da. La facilidad de ser seducido por tentaciones que siempre van a estar presentes a lo largo de nuestra vida. Y sobre todo cuando estamos vulnerables. El enemigo sabe cuando usted está más vulnerable. El enemigo conoce su pecado favorito. Ese pecado que ya fue perdonado. Ese pecado del cual usted ya se arrepintió, pero que está latente. Y que si usted se descuida tantito, él va a usar para hacerlo caer. Y puede ser la fragilidad, puede ser el orgullo, puede ser la ambición. De tal manera que estas tentaciones estarán presentes y especialmente en quienes decidieron obedecer y seguir al Señor.
Cuando usted tomó la decisión de caminar con Dios, en ese momento se convirtió en enemigo de Satanás y él especialmente lo va a querer a usted destruir. ¿Satanás a quién tentó? ¿A Jesús o a los fariseos? ¿Por qué cree? Porque él lo que quería era desviarlo del propósito de redimir al hombre. El Señor Jesucristo tuvo que vencer como hombre. Si hubiera sido como Dios, entonces no hubiera habido justicia. Y el diablo hubiera dicho, no, pues eres Dios, pero como hombre. El que cayó fue el hombre. Por eso él como hombre venció toda tentación. Segundo, que hacer la voluntad segunda cosa que el Señor nos muestra con este suceso, es que hacer la voluntad del Padre es cosa seria. En otras palabras, que ser discípulo de Jesucristo implica pasar por diversas pruebas de la fe y también van a ser probadas nuestras convicciones. Convicciones que cuando son aprobadas van a ser de mucha bendición a los que están en su entorno, a sus semejantes, a los que lo ven todos los días. Miren, amados hermanos, jamás olviden esto: su santidad, su fe probada, su obediencia son una bendición para quienes son testigos de su vida, de quienes vienen detrás de ustedes intentando caminar por el mismo camino. Y tiene que ver en esto la vida de sus hijos principalmente, porque ellos son los testigos de su caminar, de su andar. Cuando usted hace tropezar a alguien por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de cualquier cosa en la cual usted llega a tropezar, no se va solo. ¿Sí sabía eso? Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo vivimos nuestra vida cristiana. Jesús llamó como futuros discípulos no a eruditos, no a religiosos piadosos, sino que fue gente que a los ojos del mundo no calificaban, pero sí a los ojos de Dios. Porque lo que el Señor miraba era su corazón. Mis hermanos, el Señor lo que mira es tu corazón. Yo lo más que puedo llegar es ver tu mirada, ver si la palabra está haciendo algo ahorita en este momento por tus reacciones. Pero el que realmente conoce lo que está pasando ahí es el Señor. Y así con ese conocimiento llamó a Simón, a Andrés, Santiago, Juan, desde su barca de pescadores, a Mateo desde su mesa de cobrador de impuestos, a Saulo desde su trinchera religiosa. Todos distintos, pero también sensibles al llamado que Jesús les hizo. Desde tu trinchera, mi hermano, el Señor te trajo, el Señor te llamó. ¿Sí sabes desde dónde te trajo? Sí sabes. Y cuando tú te remontas a ese lugar, lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, gracias porque me sacaste de ahí. ¿O cuántos se quieren regresar a ese lugar? Hasta como que se pone la piel chinita nada más de saber si hubiese la posibilidad de regresar. Ahora, ¿usted cree que hay la posibilidad de regresar? Sí. Nada más desobedezca al Señor y va a estar allá, pero así mire. Discípulo del griego, bueno, está rara la palabra. Indica a un aprendiz que desea aprender mediante el esfuerzo. Parece que es un pleonasmo, pero no lo es, porque hay aprendices que no quieren aprender. Pero este es un aprendiz que sí desea aprender, pero mediante el esfuerzo. Ese es un discípulo. Es alguien que voluntariamente se convierte en alumno de un maestro para seguirle, aprender de él. Para nosotros, ahora es aprender de Jesús. Hay un orden, hay un conducto, hay un instrumento. El Señor estableció ministerios para edificar a los santos, pero del que tenemos que aprender, ¿de quién es? De Jesús.
no del pastor Javier, no del pastor Álvaro. El pastor Javier y el pastor Álvaro tienen la obligación de darles todo el consejo de Dios, de mostrar a Jesús, desaparecer. Un verdadero discípulo de Cristo es sensible al trato de Dios para ir siendo transformado al carácter de Jesús, lo cual ni es fácil ni es sencillo. ¿Sabían ustedes que para los cristianos no es fácil sostener sus convicciones? Normalmente yo les hago una pregunta: ¿creen que vivir la vida cristiana es fácil o difícil? Bueno, yo le voy a decir que es imposible. Pero es imposible cuando la quiere vivir usted. La vida cristiana solamente la puede vivir Jesucristo. Por eso se tiene que formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí se da cuenta de esto? Si usted la quiere vivir en sus fuerzas, bajo sus pensamientos, sus argumentos, con sus recursos, va a ser imposible. Ahora imagine si es difícil para nosotros vivir la vida cristiana, imagine al inicio de la iglesia, cómo fue el proceso, donde hasta ser llamado cristiano era un término ofensivo, era un apodo peyorativo, de burla, para quienes creían en Jesús y seguían el camino, como decían en esa época. Los del camino les llamaban. Peyorativamente les decían algo así como: mira, ahí va el Cristito. La palabra Cristito significaba el pequeño Cristo. Así como, mira, ¿qué se siente este? Es un Cristito. Pero para ellos era un halago. Una característica de los apodos es que son ofensivos, normalmente, porque son usados para describir un rasgo o un defecto físico. También se usan para enfatizar el origen de una persona, ¿verdad? Ahí va el chilango, ¿no? O sea, el jarocho, no sé, por aquí, el purépecha, ¿verdad? Allá en Guanajuato había una mesera que era de acá y le decían la purépecha, ¿verdad? Ahí va la purépecha. No sé por qué le decían, pero también es un apodo, pues señala un estilo de vida, el tragón, ¿verdad? No sé. ¿Quién no ha tenido un apodo, ¿verdad? De esos que, sobre todo, pues lo identifican a veces hasta de manera cariñosa en su casa de chiquito, y ya cuando ya empiezan a crecer los jóvenes ya no quieren que les digan así, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. ¿Creen que en la actualidad hay cristianos que por expresar su fe, por su buena conducta, por su forma de pensar y de vivir conforme a la palabra de Dios, son motivo de burla? ¿Creen eso? ¿Sí? ¿Se han burlado de usted? ¿Lo han rechazado? Gloria a Dios. Otra pregunta: ¿habrá quienes diciéndose seguidores de Cristo se avergüenzan de ser llamados cristianos? Y solo hacen evidente su débil fe, cumpliendo a medias deberes, asistiendo a la iglesia ocasionalmente. ¿Habrá de esos? ¿Sí o no? No le voy a decir que levante la mano el que sea así. Pero una pregunta más personal: ¿te avergüenzas del evangelio y de la fe que profesas? Si no te avergüenzas, mi hermano, entonces haces evidente esa fe con tu conducta, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar. Ya, eres evidente. El mundo se da cuenta de que tú eres distinto. Pedro, estando en el patio, viendo cómo estaban torturando al Señor, ¿qué le dijo la sirvienta? Si tú eres seguidor de Jesús, ¿por qué hablas como Él? ¿Y qué tuvo que hacer Pedro? Maldecir. No, yo no, y ya empezó a hablar como de Guanajuato, para que no se sientan mal ustedes. Entonces, para ti es un halago ser llamado cristiano, es un privilegio. Dicho de otra manera, si te reconoces como verdadero discípulo de Cristo, que no te avergüenzas del evangelio,
Y si examinas tu vida, si te das cuenta, haz un análisis de 3 días, de cómo te levantaste, cómo trataste a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, de cómo te comportaste en el trabajo, cómo trabajaste, cómo hablaste, todo. O sea, 3 días. Si lo examinas, ¿te consideras digno del sobrenombre de pequeño Cristo? No se trata nada más de decir, se trata de ser. Porque por la frivolidad como viven muchos creyentes, es evidente la influencia que todavía hay del mundo en ellos. Y es muy común ver que la burla, el menosprecio en su contra, no es precisamente por causa de una vida consagrada y obediente al Señor, ¿no? Son aquellos creyentes que se amalgaman con el mundo y ni siquiera se da cuenta la gente que son cristianos. Y cuando lo expresan, se burlan de ellos. 1 Corintios 15:33 dice el apóstol Pablo: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios, y esto lo digo para que sientan vergüenza. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a impíos. Algunos de ustedes no conocen a Dios. O sea, le está diciendo a los cristianos cosas que no son muy gratas. A los corintios, de manera muy especial, les llamó la atención de una manera impresionante, mis hermanos. Esta iglesia representa precisamente esa iglesia frívola, ligera, dejando claro que quienes viven de esa manera definitivamente, pues en principio no son discípulos de Cristo, y hasta está en duda su condición espiritual, porque por sus frutos, ¿qué? O sea, yo tengo autoridad para decir quién es cristiano o no. No, tengo autoridad menos para decir quién es salvo o no. No, esto es entre Dios y esa persona. Pero la Biblia sí me dice que por sus frutos yo puedo identificar algo. Dicen por ahí en México que se le ve la zanca al pollo, y hay quienes no se les ve ni la zanca, ¿no? Bueno, pero como el mundo no lo sabe, por su conducta, el nombre de Cristo es blasfemado. Dice Romanos 2:24, como está escrito: por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Creyentes con testimonios de vida que no dejan entrever en nada el carácter de a quien llaman Señor, y aunque expresen que le siguen, que le aman, en realidad viven como demonios. O sea, no hay nada que los haga verse como creyentes. De ahí la gran responsabilidad y el compromiso de quienes, siendo constituidos para la edificación de los santos, deben de suplir toda necesidad espiritual de los creyentes, enseñándoles todo el consejo de Dios, porque de ahí parte mucho el que haya ligereza en las iglesias, de parte de quienes estamos a cargo de impartir la palabra. Y esa ausencia de compromiso con la palabra de Dios, ese hacer de lado su orden, no solamente ha generado pecado, sino mucha confusión entre los creyentes. Por eso hay muchos que llegan pensando en que son cristianos porque se congregan en una iglesia cristiana, porque se saben unas cuantas alabanzas, porque traen una piraña en el coche, porque, o sea, sin embargo, sigue siendo común presentar a Jesucristo como mercancía. Mensajes emocionales que fascinan a los oyentes con ofertas irrechazables, pero que no vienen de parte de Dios, enseñándoles a hacer de la gracia un derecho, y sin mostrarles su realidad espiritual delante de Dios,
Les dicen que por haberse decidido por Cristo, su nombre ya está escrito en los cielos, cuando literalmente los están enviando al infierno. Y esto no es de ahora. Jesús lo denunció. En Mateo 23:13 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pero ustedes no entran y dejan entrar a los que están. O sea, no dejan entrar. ¿A causa de qué? De sus falsas doctrinas. Almas necesitadas que jamás se enteran que la gracia de Dios, que seguir a Jesús no tiene más precio que no sea una vida transformada, que la salvación es gratuita. Entonces se generan simpatizantes de la fe, cristianos sin Cristo, fluctuantes, que a la menor prueba se desaniman y optan por regresar a su pasado con las consecuencias que esto conlleva. Si hacemos una especie de consenso de la cantidad de personas que han pisado una iglesia cristiana en cualquier ciudad y que están fuera por haber sido abusados, desanimados, decepcionados, y los que se siguen congregando, los que han permanecido fieles, ¿qué cree hacia dónde se iría la balanza? ¿Hacia los que están afuera o hacia los que están adentro? Hermanos desanimados, confundidos, de esos que dicen: no quiero saber nada de Dios. Pero realmente no están diciendo que no quieren saber nada de Dios, están diciendo: no quiero saber nada de esos que me engañaron, de esos que me abusaron, de esos que me robaron. Pero quien realmente nace de nuevo, al haber experimentado el amor y la gracia de Dios, al haber sido compartido de una manera transparente y completa del Evangelio y haber sido tocados por el Espíritu de Dios, entonces en ellos no va a haber resistencia. Es un corazón agradecido que puede entregarle su vida a Jesús sin ningún problema, porque entiende este proceso. Convencido que como parte del cuerpo de Cristo, ahora debe aprender a vivir como pequeño Cristo, consciente de que como discípulo va a dejar todo delante o a los pies del Maestro. ¿Se acuerda de María y Marta? Marta, mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? Mucho. ¿Y qué le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Sí sabe lo que significó decirle turbada? Andas como loquita. Dice, pero María ha tomado la mejor parte, tomó la mejor decisión. Y eso hacen los afanados, los activistas. Hasta distraen la atención de los que están a los pies del Maestro. Un verdadero discípulo de Cristo no toma la fe como un pasatiempo temporal, en espera de nuevos planes. No tenemos una opción, tenemos una forma de vida, mis hermanos. No es una afición mientras llega otra distracción. Tampoco es ver la iglesia como escaparate o como un lugar para encontrar beneficios. Un verdadero discípulo es un siervo de Dios, que se convierte en un amigo de Dios. En Juan 15:14 el Señor dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué frase? A ver, si el pastor Javier, bueno, yo, para que no digan. Si yo les digo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, ¿qué me dicen? Ay, pues quédate con tu amistad, ¿no? Regrésate a Guanajuato. Pero se los está diciendo Jesús. Aquí está escrito. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. ¿Qué le dice a Jesús? Y los discípulos fueron llamados amigos. Y les dice en el versículo 15, ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Intimidad, relación. El Señor llegó a llamar a sus discípulos siervos
quienes al ser probados en su obediencia, en su perseverancia, porque vaya que no lo pasaron bien. ¿Usted cree que fue fácil 3 años con el maestro? Nada más haga un análisis de todos los caminos por los que anduvieron, las lecciones de vida en cada milagro, en cada suceso, en cada evento. Algo que vamos a ver más adelante y se van a dar cuenta que no fue nada fácil caminar con el Señor. Pero les dio el título de amigos. Y con esa confianza, a su tiempo, los llevó, los mandó, los envió. Pero primero los llamó para que estuvieran con Él, para convivir, para aprender de primera mano sus enseñanzas, su consejo, ser testigos de su vida ejemplar. Un encuentro personal con Cristo. Y así, pasadas las pruebas, pasado el tiempo, ser enviados a compartir las buenas nuevas, a ser más discípulos, a apacentar la iglesia del Señor. Así fue como dio inicio la iglesia del Nuevo Pacto. Pedro, como buen discípulo, lo entendió. Sabía que él tenía que hacer lo que Jesús había hecho con él. ¿Recuerda cuando el Señor, resucitado en aquella playa, estaba asando unos peces? Y lo ve de lejos Juan y dice, es el maestro. ¿Y qué hace Pedro desesperado? Pues Pedro siempre fue impulsivo. Se tira al agua y llega y no dice nada. Imagínese ese suceso. El maestro lo sienta, no hay diálogo, les da de comer. Y dice el versículo 5 de Juan 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? ¿Por qué le preguntó eso? Porque unos días antes, Pedro le había dicho, yo no me escandalizaré de ti, yo no me voy a atemorizar, yo me muero contigo. Y ahora le dice, ¿me amas más que estos? Y él que dice, Señor, tú sabes. O sea, él sabía que Jesús sabía que no tenía ese amor, que había alardeado. Pero le dice, apacienta mis corderos. Esto se repite 3 veces y es una historia que no voy a tocar, pero es algo muy hermoso. Pero simplemente le dice, mira, con eso que tú me quieres, con eso que tú me amas, sin que me ames como yo te amo a ti, con eso apacienta a mis corderos. Lo único que necesito es que tú te des cuenta de esto. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Moisés cuando estaba a punto de enviarlo a Egipto y que estaba todo espantado? Cuando lo llamó ahí de la zarza y le dice, ¿qué tienes en la mano? Una vara, Señor. Dice, pues con eso yo haré mis maravillas. Muy similar. El Señor solamente necesita tu fe, tu disponibilidad, tu obediencia. Y te dice, con eso que tienes, ve. Con eso que tienes, haz. Con eso que tienes, yo me voy a glorificar. ¿Quién es el que se va a glorificar? Dios. ¿En quién? En ti. ¿Sabes qué es que Dios se glorifique? Se manifieste. Nosotros somos los que tenemos que manifestar al Señor, dar evidencia de quién nos guía. Y Pedro lo entendió. Mire nada más qué enseñanza dejó en primera de Pedro 5:2. Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Pedro lo entendió perfectamente. De manera que Jesús llama, prepara a sus discípulos con el propósito de dejar un legado de bendiciones eternas que iban a trascender a las generaciones venideras hasta su regreso. Y esa encomienda la tiene usted, mi hermano, y yo. Usted tiene un mensaje de trascendencia eterna, un mensaje de vida o muerte, y no estoy exagerando. ¿Usted cree que exagero? Y la pregunta es, si usted cree que ese propósito es para ti, pues aunque no lo crea,
es para usted. Jesús invirtió en sus discípulos tiempo, esfuerzo, recursos, para mostrarles el propósito de haber venido a este mundo, para mostrarles la voluntad del Padre. ¿Esto qué nos enseña? La importancia de una relación estrecha con Dios, pasar tiempo con Él, aprender su palabra. Mis hermanos, sin comunión, sin conocimiento de Dios, no tenemos nada que ofrecer. Y hay quien piensa que con lo poquito que tiene, con lo que poquito que ha aprendido. ¿Por qué dije poquito? Porque no estoy menospreciando tu conocimiento ni lo que el Señor me ha dado a mí. No lo voy a menospreciar jamás, pero nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a seguir siendo enseñados por el Maestro. Y bajo ese contexto, aprendieron de Jesús el propósito de su llamado. Y de manera especial, la importancia de la obediencia. La obediencia, mis hermanos, es una señal inequívoca de un discípulo. La obediencia es tan importante, diría vital en la vida del discípulo, que Jesús dejó un testimonio de lo que representa la obediencia. Dice Hebreos 5:8, vamos ahí para que lo lea conmigo. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No quiere decir que él no sabía obedecer, pero a través de sus propios sufrimientos nos muestra que obedecer no es fácil. Se padece cuando se obedece. ¿Sí o no? A ver, otra vez, que levante la mano los que son bien obedientes. Jesucristo como Hijo del Hombre, en Él, todos sus sufrimientos físicos, que tuvo como cualquier persona, hambre, calor, frío, sed, cansancio, fue expuesto a agravios, desprecio, insultos, persecución, calumnias, burla, difamación, el dolor del abandono y la traición de sus amigos, el tormento del flagelo, la corona de espinas, el calvario, la cruz. Bueno, en medio de todo ese sufrimiento, sabiendo lo que enfrentaría, por obediencia, decidió rendirse para hacer la voluntad del Padre, dejando su voluntad. Señor, si pudiera pasar esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Así es como un discípulo aprende a obedecer en medio de las pruebas. No cuando nos va muy bien. No, pues cuando nos va bien queremos ser los más obedientes, pero a nuestra manera. Los discípulos igualmente somos llamados a obedecer, no por fuerza, no por obligación. Mira, el Señor nunca te va a obligar a que le obedezcas, ni siquiera a que le ames. El Señor espera que rindas tu corazón y tu voluntad para dar paso a la voluntad de Dios. Porque al que le conviene obedecer, ¿a quién es? A nosotros. La palabra obediencia de la raíz hebrea shamá aparece más de 1000 veces en la Biblia. Obediencia significa, se traduce como escuchar de manera inteligente. También se traduce como quien vigila atentamente. O sea, estás atento a la instrucción que se te va a dar. De manera que obedecer no es solo oír ruidos, sino escuchar con atención, poniendo especial cuidado, interés y respeto a la instrucción. Porque tú puedes escuchar una orden como si fuera ruido. Oíste algo, pero no pusiste atención y mucho menos obedeciste. No sé si me doy a entender. Es prestar los oídos con docilidad a los mandatos de quien ordena con la intención de llevarlos a cabo. Evidentemente estamos hablando de a quien reconocemos como autoridad,
pero también a quien sabe ejercer esa autoridad de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso la obediencia al Señor se rinde sin objetar ni contradecir, sin resistir, sin cuestionar sus motivos, sus razones, aunque no lo entendamos. Se lo voy a decir de otras maneras, porque cuando el Señor nos muestra su voluntad, y usted la escucha a través de una predicación, a través de una enseñanza, lo lee en la Biblia, en un devocional, el Señor trata con usted, de repente el Señor le muestra, tienes que hacer esto, tienes que decidir así, tienes que cambiar tu manera de pensar, así no es como tienes que reaccionar. Y de repente tú dices, bueno, es que no entiendo por qué Dios me pide esto, o sea, como que ¿por qué? O sea, empezamos así como a pelear un poco. Entonces, al Señor nunca trates de entender por qué te dice las cosas. Al Señor se le obedece. Y cuando tú ves el resultado de tu obediencia, entonces, ya entendí. ¿Sí me doy a entender? Le obedeces y compruebas la efectividad de la obediencia, porque vas a entender la efectividad del consejo. Así es como el Señor trata con sus discípulos. ¿Y el discípulo qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decir? Yes, sir. ¿Sí o no? Así como un soldado. Sí, Señor. Porque estás reconociendo su soberanía, su sabiduría, su autoridad. Es muy bonito decir, el Señor es mi pastor, el Señor es mi autoridad, Jesús es mi Señor, mi Salvador. Y sí es cierto. ¿Jesús es tu Salvador? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto te costó? Nada. ¿Jesús es tu Señor? Si Jesús es tu Señor, ese libro que está en tus manos o en tu iPad se llama Biblia. Bueno, si Jesús es tu Señor, tú obedeces todo lo que dice ese libro. Entonces, ¿Jesús es tu Señor? ¿Obedeces todo lo que está ahí? Pues hay que empezar a sopesar. La obediencia del discípulo es la señal inequívoca de quien camina estrechamente a su maestro, atento en aprender para obedecer, porque lo reconoce como su máxima autoridad. Y la obediencia es una virtud que vemos desde el principio de muchos, bueno, no muchos, porque desde el principio no hubo muchos que obedecieron, pero hubo quien obedeció a pesar de no comprender las instrucciones de Dios, a pesar de no entender por qué o cómo. Y les voy a dar 2 ejemplos, porque solamente cuando se obedece se puede ser testigo de las maravillas de Dios. ¿Quién desea ver las maravillas de Dios? ¿Quién desea la gloria del Señor en su vida? Dígame quién. Respuesta: obedezca sus mandamientos. O sea, no es nada que no podamos entender. La situación es si lo vamos a hacer. 2 de las más grandes obras hechas por mano de hombre bajo las instrucciones de Dios tienen esas características. Una fue el arca de salvación construida por Noé y su familia. La otra, el tabernáculo de reunión construido por los levitas bajo las instrucciones del Señor. Bueno, pero para que esto fuera posible, el Señor trató con quienes sabía iban a obedecer, sin importar la magnitud de la obra, con todo lo que iba a representar. A Noé le encarga una arca, un barco enorme en medio del desierto, cuando no se conocía lo que era la lluvia.
porque dice la Escritura que en esa época solamente una ligera brisa salía de la tierra, así se humedecía, era al revés. Nunca había llovido. Y le dice a Noé, va a caer un tormentón, hazte una barca en medio del desierto. ¿Cuestionó Noé? Dice Génesis 6:22, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. El tabernáculo, vaya obra magna. Y en Éxodo 40:16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y fueron instrucciones precisas, hasta de cómo tenían que encontrar los materiales, quiénes tenían que trabajar, la manera como tenían que trabajar, medidas, todo perfectamente diseñado. Nunca alguien dijo, ay, ¿y si le pintamos aquí de rojo? ¿Y si le ponemos un poquito de...? Al Señor no se le pasa nada. ¿Sí sabías que Él es perfecto? Entonces, cuando alguien dice ser discípulo de Cristo, pero bajo cualquier pretexto, justificación o gusto personal, solo hace lo que piensa, lo que siente o lo que quiere, ¿se puede dudar o no? De que sea un discípulo. No estoy dudando de su salvación, de ser discípulo. ¿Por qué? Porque sus verdaderas intenciones, sus acciones lo contradicen. Por eso siempre será mejor hacer que decir. Y esto es en todos los ámbitos de nuestra vida. Acuérdese que ser discípulo se ejerce afuera. Aquí, pues, aunque no queramos. ¿Quién está aquí a la fuerza? De verdad yo le doy gracias a Dios por la disposición. Ustedes están invirtiendo tiempo, esfuerzo, recursos. Y eso se tiene que respetar. No vinieron aquí a ser entretenidos, sino a aprender un consejo de parte de Dios. De manera que una evidencia clara en la vida de un verdadero discípulo es la obediencia. Y esta se tiene que practicar en todo nuestro entorno de vida, desde que nos levantamos. Porque desde que nos levantamos podemos empezar con cosas que no agraden a Dios. Una vez me acuerdo de un varón en una enseñanza, dice, yo pude orar un día así, Señor, Señor, muchas gracias porque hoy he hecho tu voluntad. No he tenido ningún mal pensamiento, no he pecado contra ti, he tenido un día perfecto. Señor, muchas gracias, acabo de despertar, voy para afuera. Dice, pero en cuanto puse los pies abajo de la cama, en ese momento, ya está muy frío el suelo, que dónde están mis pantuflas y que ya está el desayuno. Y se acabó el encanto. ¿Sí me entiende? En cuanto abrimos los ojitos, empezamos a tener contacto con nuestro entorno y algo nos va a querer hacer caer. Y ahí es donde el fruto espiritual tiene el carácter de Cristo, mansedumbre, dominio propio, amor, paciencia. Ya te hice tu desayuno, gordito, ya mira, y chilaquiles todos quemados y los huevos así todos. Ay, qué rico, mi amor. No, te luciste. ¿Me lo puedes poner para llevar? No, para llevarlo ahí. Y ya estás pensando en los tacos de la esquina. No, eso sería pecado, no. Ya de veras. En lo cotidiano, mis hermanos, en lo cotidiano. En el día a día, con la persona que está a tu lado. También, otra característica, otro rasgo en la vida de un verdadero discípulo, que identifica a un discípulo,
es su sensibilidad en el reconocimiento de su pecado, de sus fallas, de sus faltas. ¿Quién reconoce a la primera que la regó? Vamos a decirlo así. Así a la primera, así no, es bien difícil. Inmediato empezamos a buscar una justificación o encontrar un chivo expiatorio por ahí. No, es que si lo hice fue por esto, si lo hice fue por aquello, es que yo no tuve la culpa, es que, ¿sí o no? Como el niño que lo encuentras con toda la boca llena de mermelada y le preguntas, ¿quién agarró la mermelada? Y el niño dice, no sé. Así nos vemos, mi hermano, así nos ve el Señor. ¿A quién queremos engañar? Mire, por eso el rey David fue considerado como un hombre conforme al corazón del Señor, porque cuando fue confrontado con su pecado no se justificó. No voy a tocar más porque vamos a usarlo en otra enseñanza, pero esa parte, mis hermanos, de no justificarse es algo que tiene que ser también notorio en nuestras vidas, reconocer nuestras culpas y arrepentirnos, aprender a restaurar, aprender a renovar, a levantar lo que sabemos por nuestra causa se cayó. Porque nuestros errores tienen trascendencia. ¿Sí o no? El pecado tiene consecuencias. Sí, el Señor nos perdona, pero hay consecuencias. Y las consecuencias son a veces tan evidentes, tan crueles, pero son el resultado de nuestro comportamiento. Y ahí el Señor trata con nosotros para que aprendamos a restituir, a restaurar. Y muchas veces nos quedamos simplemente con el hecho de que ya nos perdonaron, de que todo está bien, ya me puse a cuentas con Dios, ya me puse a cuentas. Sí, pero tienes que aprender a restaurar. Ahí ustedes tienen que empezar a pensar cuántas cosas han dejado tiradas en el camino. Sí, el Señor ya te perdonó, sí, se restauró tu relación con Él, pero ¿qué pasa con lo que trascendió? Y que también tenemos como una muestra de nuestra docilidad al orden de Dios, tratar de restituir. Porque igualmente, también otro rasgo es la docilidad ante la disciplina de Dios. Y la disciplina se imparte por parte de quienes el Señor ha establecido para ejercerla, y quien la ejerce, en este caso, un pastor, un consejo de ancianos, tiene que hacerlo también de acuerdo a lo que dice la Escritura, con todo amor, con mansedumbre. ¿Para qué? Para que venga la restitución. En el reino de Dios todo tiene un carácter de restitución, de renovación. ¿Sí lo sabía usted? No de destruir. No se trata de hundir al que cayó, de darle el tiro de gracia, sino de levantarlo. Gálatas 6:1 dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, así dice esta versión, ustedes que son espirituales, ¿quiénes son los espirituales aquí en este contexto? Los maduros, los que están a cargo. Dice, restauren, no dice hundan, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Alguien se considera infalible? No. Pero qué fácil es señalar cuando alguien cae. Ese espíritu de señalamiento, cuando digo espíritu no estoy hablando de otra cosa más que de un carácter. Un carácter de solamente ver faltas en los demás y hacer precisiones con una intención de lastimar, de ofender, de difamar. Pues como dicen los niños, eso no viene de Dios. A mí me encantan los niños cuando todo lo que aprenden en la iglesia infantil y luego están en su casa y ahí está el papá diciendo palabrotas o diciendo una mentira y el niño le dice, papá, eso no es de Dios.
Y ahí está el papá. ¿A quién lo ha confrontado su hijo con una frasecita así? Cuando su niño le diga eso, es Dios hablándole a través de su bebé. Y no lo haga menos, al contrario, dile gracias a Dios porque su niño está entendiendo el proceso de la disciplina, de la obediencia. Para eso lo trae, ¿no? Y aquí no lo vienen a entretener, aquí le enseñan la palabra de Dios. Sin embargo, es lamentable ver cómo en muchas iglesias no se lleva a cabo la disciplina por temor a la crítica o que algún miembro se retire, sobre todo cuando pues es el que más ofrenda o son incondicionales. Pero cuando el pastor tiene la capacidad de establecer la disciplina, de establecer el orden, confiando en que el Señor es el que está obrando, bueno, mis hermanos, no a todos les gusta la disciplina. ¿A quién le gusta que lo discipline? ¿A quién le gusta que, bueno, pues ya dijimos que no, ¿verdad? Sí, pues no nos gusta. Pero ¿usted cree que la disciplina del Señor es para que usted se sienta mal? ¿O lo puede considerar como cuidado de Dios? Tu vara y tu callado, ¿qué? A ver. Entonces, si fuera otra cosa, tu vara y tu callado. ¿Y la vara para qué es? El callado. Pero fíjese, ¿de qué manera se usa? El callado es una vara larga, más alta que el pastor, con un gancho. Y cuando la ovejita se va, se pone el gancho en esta parte de aquí y con la vara larga nada más se mueve tantito. Cuando la ovejita se va un poco más, se voltea y se da el jalón. Y cuando la ovejita de plano, entonces se queda con el callado, se queda o quiere llegar a la vara. Ahí está la cosa, ¿no? Pero tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, lo necesito. ¿Quién le da gracias al Señor por su vara y su callado? Sin embargo, hay quienes haciendo un alarde de irresponsabilidad pretenden ser más buenos que Dios, perdonando y tolerando, así como Saúl, al Agag, que se hace presente en la vida de muchos creyentes. Sí sabe lo que estoy hablando, porque usted estudia la Biblia. Y ahí anda el Agag, ¿verdad?, de su corazón, libre y feliz, hasta que llega un Samuel y lo hace pedacitos y, ay, el pastor no tiene amor. ¿Sí o no? Sí. No le saquéis, dice el Señor. Tenemos que estar bien conscientes que el orden del Señor es un todo, donde van implícitas todas sus virtudes. ¿El Señor es amor? ¿Es justo? ¿Es íntegro? ¿Es recto? Entonces no se puede enmarcar las virtudes del Señor en unas cuantas que nos convengan. No se puede eludir el compromiso y el deber de guardar la integridad y la santidad de la iglesia, de embellecer a la novia de Cristo. Y mucho menos cuando se están buscando beneficios como los que Saúl buscaba cuando dejó vivo a Agag y todavía le echa la culpa al pueblo. Por eso la Biblia enfatiza la importancia y necesidad de la obediencia, de la sujeción,
de la disciplina para conservar la pureza de la iglesia, para restaurar el corazón del discípulo, del siervo que se ha desviado. Le voy a preguntar algo. Y aquí la mayor parte de ustedes son servidores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es más, le voy a decir, todos son servidores. Es que yo no estoy en ningún ministerio. Y de eso vamos a hablar mañana. ¿A quién consideran ustedes que se disciplina en la iglesia? ¿Al que solamente asiste esporádicamente? ¿Aquellos que cumplen sus deberes cristianos pero no se comprometen al servicio y pues simplemente forman parte de la grey? ¿Sí? Son nuestros hermanos. ¿O a los más cercanos? A los que caminan con el Señor, a los que están mostrando fidelidad, a los que están en la línea del servicio. ¿A quién se disciplina más? A ellos. Y tienen la capacidad de entenderlo además, aunque a algunos no les agrade, ¿no? Pero cuando la disciplina se juzga sin justo juicio, también tenemos problemas muy graves. Porque esto es imprescindible, mis hermanos. Mire, la disciplina en la iglesia es tan imprescindible porque permite restaurar a quien por algún pecado o algún descuido espiritual se desvía, y de no hacerlo así se puede ir en una caída sin freno que le puede resultar fatal a su vida espiritual. O sea, es detener a tiempo. Es el callado del pastor que está jalando a alguien y le está diciendo, no por ahí. Te vas a ir, te vas a caer, te vas a lastimar. Y lo disciplina. Pero hay quien no comprende que los mandamientos y la disciplina son evidencias permanentes de la misericordia y del amor del Señor, porque es para velar la salud espiritual del discípulo, restaurar su relación con Dios. Pero ¿cómo se va a ejercer? Con amor, con mansedumbre. O sea, son los dos rasgos, tanto del que ejerce la autoridad como del que recibe la autoridad. En la iglesia tiene que haber un equilibrio perfecto, que es el que Dios ha trazado con su orden. Dice Santiago 5:19, hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado, desviándose de la verdad, o sea, si alguno ha caído en pecado, y otro le hace volver, sepan que haga volver al pecador salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. ¿Por qué cubrirá multitud de pecados? Porque lo va a detener a tiempo. ¿Sabían ustedes que pecado genera pecado? Dile la primera mentira. Y para cubrirla se va a venir una cadena de mentiras. Comete el primer fraude. Y si no te agarran, se te va a hacer fácil seguir cometiendo fraudes. Y así con todo. Ten la primer mirada lujuriosa y se te va a empezar a endurecer el corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la santidad, con la consagración. ¿Acaso el Padre no fue severo con el pecado, descargando la ira sobre su Hijo cuando nos sustituyó en la cruz? Pero cuando se piensa que Dios solamente es amor y no es justo, estamos mal. El Señor toma muy en serio la obediencia, el sometimiento, la sujeción de sus hijos. Mire, este es el principio de lo que va a ser una jornada de trabajo, tratando de mostrarles el carácter de un cristiano, el carácter cristiano y el proceso de un discípulo. Hasta ahorita, yo no sé lo que Dios ha hablado al corazón de cada uno, qué le ha demandado.
Pero si realmente quieren ser contados entre los discípulos del Señor, obedientes, sometidos, con la disponibilidad y la disposición de seguir aprendiendo, yo le aseguro que el Señor lo va a hacer. No cierre su corazón. Y aunque haya conceptos que no nos lleguen a gustar, son necesarios en la vida cristiana. Yo solamente le puedo asegurar que de todo lo que yo le he hablado hoy, usted ya había escuchado algo, ya había sido enseñado aquí. Pero muchas veces no tenemos la capacidad o la atención para considerarlo. Pero hoy estamos enfocados en este tema. Y eso es lo que nos va a permitir también establecer bases para poder sacar lo que está sobrando y darle entrada a lo que realmente nos va a edificar para ser verdaderos discípulos de Cristo. El Señor siempre va a estar probando nuestra fe, nuestra lealtad, nuestra fidelidad. El Señor sabe cuál ha sido su debilidad, cuál es su debilidad. Y esas son cosas que difícilmente se reconocen y no se entregan, pero que al tiempo causan daño. Entonces, esto como un sedazo, como algo que el Señor puede permitirnos como un parteaguas para hacer un alto, meditar la palabra y ver qué tengo que entregar, qué me está demandando el Señor. Así que es de cada uno entregar lo que el Señor le demande. Y quizás se lo ha demandado desde hace mucho tiempo. Quizás no es nada más porque escuchó algo hoy. Situaciones, pensamientos, argumentos, formas de vida que el Señor continuamente le ha demandado a través de una confrontación, de una enseñanza, de una oración, pero que se sigue aferrando a ella y que yo le puedo decir, déjelo, porque seguramente le está haciendo daño a usted y le está haciendo daño a la gente que está a su alrededor y quizás hasta a su propia iglesia. Apenas empezamos, pero con lo que han escuchado, quizás ahorita un tanto superficial, voy a hacer una última pregunta que no es necesario contestar. Medítenla con detenimiento, con honestidad y piensen en esto. ¿Se consideran auténticos discípulos de Cristo? Si al meditar la pregunta, si al meditar la respuesta que puedan dar, encuentra algo que se lo ha impedido, bueno, es tiempo de reconocerlo y de expresárselo a quien reconoce como su Señor, porque Él sí sabe lo que está pasando en su corazón, Él sí sabe lo que tiene que ser depurado, Él sí sabe lo que necesita ser limpiado y sabe lo que hace la escoria en el corazón, lo mismo que hace en una herramienta, la daña, no la necesita. Así que mis hermanos, nuestro Señor desea completar la obra que ha comenzado. Y esta es una forma, a través de su palabra, de su enseñanza. Así que, discípulos de Cristo, porque lo son, les agradezco la atención en este momento y les animo a que no dejen de escuchar todas las enseñanzas, porque nos van a llevar de la mano a algo que cada quien va a tener que responder. La respuesta va a ser individual, va a ser personal, pero yo le aseguro que si es la respuesta que el Señor está esperando, los primeros beneficiados vamos a ser nosotros. Acompáñeme a hacer una oración, por favor. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por esta tu palabra, Señor, que el día de hoy nos abre un panorama diferente, quizás para muchos, o de confrontación para otros, sobre lo que representa ser un verdadero discípulo tuyo, Señor. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos a seguir escuchando tu consejo. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú siembres en él lo que sea necesario
pero también para que tú saques de él cualquier cosa que nos esté evitando caminar contigo, que nos esté limitando a ser verdaderos discípulos, que nos esté haciendo tropezar en un camino tan precioso que es el del discípulo que está en formación. Así que, Señor, yo te pido que bendigas la vida de todos los presentes, que nos hables, Señor, que nos confrontes, que tu palabra nos limpie, nos santifique, que tu palabra abra una brecha para que todo aquello que, aunque esté escondido, pueda ser sacado, pueda ser exhibido, pueda ser entregado y liberarnos de la carga que quizás todavía muchos traemos. Así que gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la generosidad de mis hermanos al escuchar este mensaje, el esfuerzo que hacen por venir. Y bendícelos, Padre eterno, bendícelos mucho. Sigue abonando estos mensajes en su corazón para que encuentren una mejor decisión en su carrera de la fe. Nos dejamos en ti, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.